En el programa anterior de los investigadores médicos hablamos de las enfermedades más comunes del sistema nervioso periférico, como la ciática y el lumbago, que afectan a miles de personas cada día. Descubrimos cómo identificarlas, qué las causa y qué tratamientos existen para recuperar tu bienestar. El sistema nervioso es un conjunto de células que funcionan para controlar movimientos, tanto todo lo que tú recibes de información y todo lo que nosotros hacemos para dar respuesta a esa información se procesa en el sistema nervioso central. Pero para poder ejecutar las funciones que el sistema nervioso central tiene, recurrimos al sistema nervioso periférico, que son los músculos y nervios que ejecutan funciones para poder movernos y trasladar la información. El sistema nervioso central tiene actividades que son autónomas. Estas se refieren a la respiración, a los sistemas de funciones de signos vitales como la presión arterial, el control de la temperatura, la regulación de la frecuencia cardíaca. Entonces, todas esas actividades son las que regulan nuestro sistema nervioso central. Imaginemos que nosotros tenemos una central eléctrica donde tenemos una planta que transmite corriente eléctrica. Los cables que transmiten esa información llegan hasta las partes más distales de un país, de una república. En este caso, nuestro cerebro envía cableado hasta la parte más distal de nuestros dedos, de nuestras piernas. Sí. Esos cablecitos son varias fibras de tejido neural que simulan a la misma estructura de los cables de la corriente eléctrica que tenemos, que son varios cables que van separados uno de otro, forrados a su vez por una estructura que los aísla para que la información tenga dedicación y especificidad donde va a ser transmitida. Existen situaciones donde podemos tener percepciones alteradas. Sí. Podríamos sentir algunas zonas dormidas, podríamos sentir ardor, una sensación de dolor inexplicable en ciertas zonas. La característica del nervio es que tiene una situación que le da especificidad para la zona que transmite. Por ejemplo, los nervios de la columna cervical están irradiando sensaciones y percepciones para la zona del cuello. Entonces, si existe una alteración en alguna zona, nosotros las denominamos dermatomas. Estas zonas son las que conocemos nosotros como zonas de irradiación de un nervio en específico. Por lo tanto, van a ser dermatomas del primer nervio cervical, del segundo y así sucesivamente de todos los nervios que constituyen la médula espinal. También abordamos el síndrome del túnel del carpo, una afección cada vez más frecuente, especialmente en personas que realizan movimientos repentinos con las manos. Y abordamos el tratamiento integral de medicina biomolecular en estas condiciones, de la mano de Flandol y Norbrain. Los pacientes que podemos integrar son todos aquellos que tienen afectaciones del sistema nervioso central, como por ejemplo alguna enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, Parkinson y las diferentes demencias, o también aquellos pacientes que han sufrido traumas craneoencefálicos, que tienen algún daño a nivel vascular o a nivel cerebral, o incluso en aquellos pacientes que tienen lesiones en el sistema nervioso periférico, lesiones en la columna vertebral, por ejemplo. ¿Y cómo se relacionan los dos tratamientos? Porque Norbrain, que va enfocado hacia regular esas funciones a nivel cerebral, Flandol va a contribuir
contribuir notablemente a esas consecuencias que esas alteraciones en el sistema nervioso central y periférico dan en el paciente, desde temas de movilidad, desde temas de fragilidad muscular, en el tema de cambios de sensibilidad. Entonces, de manera conjunta pueden contribuir al control y la salud en la progresión de esas condiciones. Cuidar nuestro sistema nervioso periférico es clave para mantenernos activos, funcionales y sin dolor. Si presenta síntomas como adormecimiento, dolor persistente o debilidad, no lo ignores. Acude a las clínicas del SIM y da el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de los investigadores médicos. El síndrome de ovario poliquístico es bastante común y afecta a mujeres en edad fértil y una causa muy frecuente de infertilidad. Por su gran importancia, este es el tema que abordamos. Damos inicio al programa de hoy. ¿Cuál es la relación entre el síndrome de ovario poliquístico y la infertilidad? Las irregulaciones menstruales también están ligadas justamente a trastornos propios, ¿verdad?, del órgano reproductor femenino, que van a justamente tener una relación directa y específica en presentar alteraciones del ciclo menstrual y que también pueden estar ligadas a problemas de infertilidad. ¿Cómo puede la nutrición ayudar a la mujer a manejar este síndrome? ¿Y cuáles son los enfoques de la medicina biomolecular para ayudar a restaurar a las mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Dependiendo de qué tipo de paciente, a los 2 meses o incluso algunos a los 15 días de estar tomando estos tratamientos, ya notan algún cambio en los signos o síntomas que pueden estar presentando. Todo eso y más en Los Investigadores Médicos. Comenzamos. ¿Qué tal y bienvenidos una vez más al programa Los Investigadores Médicos? En esta ocasión vamos a abordar un tema importante que es el síndrome de ovario poliquístico y su relación con la infertilidad. Así que comenzamos. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal y metabólico que se va a caracterizar por 3 alteraciones: irregularidades menstruales, en la presencia de un ultrasonido, la evidencia de quistes en los ovarios, que pueden ser más de 12 quistes en un solo ovario o un quiste de gran volumen. Y además, hiperandrogenismo, que quiere decir elevaciones de la hormona testosterona, ya sea en sangre o por manifestaciones clínicas. Existen varios síntomas importantes. Uno de ellos, y tiene relación con los criterios diagnósticos, son las irregularidades en la menstruación. Aparte de eso, podemos tener síntomas clínicos importantes como por ejemplo hirsutismo. ¿Qué es esto? No es más que el crecimiento de vello facial excesivo o a nivel corporal. Podemos presentar sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque está relacionado también con el metabolismo, entiéndase resistencia a la insulina. Podemos tener alteraciones importantes como la acantosis nigricans, que la acantosis nigricans no son más que unas manchas color negruzcas que aparecen en los pliegues como el cuello, las axilas o la ingle, y que está relacionado justamente con la resistencia a la insulina. Y también pueden haber síntomas de acné o incluso pérdida del cabello, que lo conocemos como alopecia. La genética juega un papel muy importante. Se sabe que el 70% del desarrollo de esta enfermedad está relacionado a alteraciones genéticas puntuales. Entre el 10 al 15% ocurre justamente en la mujer en edad reproductiva. Y esas alteraciones genéticas tienen que ver con los niveles hormonales, puntualmente alteraciones de la testosterona y alteraciones de hormonas importantes como la insulina, que juegan un rol importante en el desarrollo y progresión de esta condición. Una de las principales causas de fertilidad en la mujer justamente es el síndrome de ovario poliquístico. Se sabe que la mujer que tiene esta enfermedad tiene un porcentaje alto, alrededor del 30% de las mujeres con síndrome poliquístico pueden tener problemas de infertilidad, y es por eso de que se vuelve un tratamiento importante poder mejorar estas alteraciones en pro de fomentar justamente embarazos saludables en la mujer y poder llevar a cabo la concepción.
Las irregulaciones menstruales también están ligadas justamente a trastornos propios, ¿verdad?, del órgano reproductor femenino, que tienen que ver con ovarios, que tienen que ver con el endometrio. Y por esas alteraciones, entiéndase, existen enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, como endometriosis, como alteraciones hormonales en sangre, que van a justamente tener una relación directa y específica en presentar alteraciones del ciclo menstrual y que también pueden estar ligadas a problemas de infertilidad. Al final es un ciclo en el que se deben que tomar esos tres aspectos, y en pro de que si alguna de las pacientes tiene nuestras condiciones, debe tratarse de manera integral para poder tener un efecto importante en evitar complicaciones de infertilidad o alteraciones de irregularidades menstruales que impactan en la calidad de vida de cada una de las mujeres. Efectivamente, el síndrome de ovario poliquístico está relacionado altamente a problemas de infertilidad, y se sabe que empezar a tratar de manera temprana las afecciones o las alteraciones que conllevan el síndrome de ovario poliquístico tiene una tasa de éxito de embarazo de hasta el 70 y el 80%. Por lo tanto, un abordaje temprano, un diagnóstico adecuado va a permitir y evitarnos complicaciones de infertilidad en la mujer. Para tener diagnóstico certero del síndrome de ovario poliquístico, existen unos criterios que se llaman criterios de Rotterdam, y se necesitan tener 2 de 3 de los siguientes. Está el hiperandrogenismo, que quiere decir aumento de testosterona en sangre, o en presentaciones sintomáticas, como por ejemplo el hirsutismo, que está relacionado con el crecimiento de vello facial excesivo, relacionado a mucha hormona de testosterona. 2, alteraciones e irregularidades menstruales, que pueden ir variando, pero que realmente lo característico es de que se presentan alrededor de varios ciclos menstruales por más de 30 días, ¿verdad?, consecutivos. 3, tener la presencia de quistes ováricos mediante ultrasonido, más de 12 en un ovario, o un quiste de un volumen bastante importante. Y tener 2 de esos 3 criterios va a permitir tener un diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que existen otras mediciones hormonales que van a complementar este diagnóstico, como por ejemplo las mediciones de hormonas como la folículo estimulante, como la luteinizante, hacer exámenes también de resistencia a la insulina, que en conjunto van a permitirnos tener un diagnóstico mucho más certero, y vamos a comprender también la gravedad del síndrome para poder tener un mejor abordaje. Excelente pregunta. Para mejorar justamente la fertilidad relacionado a este trastorno, existen sí de primera línea tratamientos hormonales importantes. También existen inclusive en ciertas situaciones eventos quirúrgicos, y también se acoplan, ¿verdad?, hoy por hoy tratamientos biomoleculares que van a complementar justamente la acción y van a brindar una mejor eficacia. La medicina biomolecular tiene un hallazgo importante, y es que en este tipo de alteraciones como el síndrome de ovario poliquístico, que involucra desequilibrios hormonales y metabólicos, también incluyen alteraciones bioquímicas importantes como estrés oxidativo, como inflamación, algo metabólico importante como resistencia a la insulina. Entonces las biomoléculas resulta que tienen la capacidad de poder neutralizar básicamente esas alteraciones bioquímicas, y van a sumarse de una forma muy efectiva al tratamiento que se tiene hoy por hoy de primera línea para el síndrome de ovario poliquístico. Existen tratamientos diseñados y formulados de medicina biomolecular capaces de poder neutralizar y poder brindar esos elementos necesarios para que el síndrome tenga una mejoría. Productos básicamente como Modepar, que van enfocados a uno de los mecanismos metabólicos implícitos, que es en mejorar a la célula para sensibilizar la aceptación de insulina. Entonces, a partir de ahí podemos tener efectos importantes, y además contribuir notablemente a efectos antiinflamatorios, antioxidantes, que se van a sumar a la propuesta terapéutica que buscamos en estas mujeres. Como recomendación importante es que relacionado justamente al síndrome de ovario poliquístico, muchas veces, y por la alteración metabólica que les hablaba de resistencia a la insulina, muchas de estas mujeres pueden tener sobrepeso u obesidad. Una de las recomendaciones puntuales es que tienen que disminuir entre el 5 a 10% de su peso, y eso notablemente puede hacer la diferencia a la hora de contrarrestar las complicaciones de infertilidad.
Además, tener una dieta básicamente en relación a consumir alimentos antiinflamatorios, ¿verdad? Justamente consumir adecuadamente la cantidad de proteína requerida, disminuir los niveles de carbohidratos, mejorar e implementar el tema de actividad física, evitar el sedentarismo, evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol y obviamente también monitorizar los niveles hormonales en la mujer. Recordemos que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno que ocurre de manera temprana y entonces mientras tengamos un diagnóstico más temprano, el abordaje, el seguimiento y el tratamiento nos va a permitir disminuir el riesgo de complicaciones, en este caso de infertilidad, que la mujer pueda presentar. Y sumado a eso, si alguna mujer tiene alguna enfermedad de base como diabetes, como hipertensión, como hipertiroidismo o hipotiroidismo o alguna otra condición, vale la pena primero pues llegar a poder controlar esas alteraciones o esas enfermedades que pueden influir de manera indirecta también al problema de infertilidad en la mujer. Más adelante se conocerá más a detalle cómo la medicina biomolecular tiene un impacto directo en la enfermedad del síndrome de ovario poliquístico y cómo puede contribuir a mejorar la calidad de vida. Así que no se lo pierdan. Después de estos consejos de salud. En el síndrome de ovario poliquístico tenemos un factor muy importante que influye en su desarrollo y mantenimiento, que es la resistencia a la insulina. No se despegue de los investigadores médicos. Meditip, ¿cuánto sabes de salud? Es momento de poner a prueba nuestros conocimientos sobre ovario poliquístico. ¿Qué hormona suele estar elevada en mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Opción A, estrógeno. Opción B, testosterona. Opción C, insulina. Opción D, progesterona. La respuesta al regresar en Los Investigadores Médicos. Ya regresamos para contestar nuestra pregunta. ¿Qué hormona suele estar elevada en mujeres con síndrome de ovario poliquístico? ¿Estrógeno, testosterona, insulina, progesterona? La respuesta correcta es B. En el síndrome de ovario poliquístico suele haber un aumento de testosterona, una hormona androgénica que, en exceso, puede causar acné, vello facial o corporal excesivo, alteraciones en la ovulación. Este desequilibrio hormonal es una de las claves del diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Los Investigadores Médicos, abordando el tema del síndrome de ovario poliquístico, pero esta vez integrando ya la medicina biomolecular. Y para dar paso a este tema tan importante e interesante, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra querida y única doctora Gabriela Miranda. Doctora, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Dianita. Contenta de estar compartiendo contigo este espacio en el que vamos a estar hablando de este tema tan importante. Bueno, doctora, ya de lleno, ¿cómo se aplica entonces la medicina biomolecular en el tratamiento, sobre todo del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, la medicina biomolecular, como bien lo sabemos, busca encontrar o llegar al equilibrio celular. En el síndrome de ovario poliquístico tenemos un factor muy importante que influye en su desarrollo y mantenimiento, que es la resistencia a la insulina. Entonces, la medicina biomolecular trabaja sobre este aspecto importante, que es la resistencia a la insulina. Cómo las biomoléculas específicas van a actuar en el proceso de disminución de la resistencia a la insulina. Y yo sé que ya hemos platicado mucho sobre qué es la resistencia a la insulina, pero pues vamos a recordar un poquito. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es cuando las células o los tejidos de nuestro organismo no pueden utilizar la insulina que está produciendo el páncreas. Eso por muchos factores, por muchas razones. Este proceso en el cual estos tejidos no pueden utilizar la insulina, pues también provoca un desequilibrio principalmente a nivel hormonal. Y parte de los síntomas y los signos que nos van a mostrar que un organismo tiene resistencia a la insulina es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, resistencia a la insulina,
síndrome de ovario poliquístico. Doctora, disculpe, ¿existen pruebas biomoleculares que ayudan a personalizar el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico en los pacientes? Claro que sí existen pruebas. Existen pruebas tanto bioquímicas, ¿sí?, que son las que realizamos en laboratorio comúnmente. ¿Y cuáles son las más conocidas? Bueno, los niveles de insulina en el organismo. Existe algo que se llama curva de la insulina y es una toma de sangre en distintos horarios para ver, después del consumo de algún alimento, para ver cómo están los niveles de insulina de nuestro cuerpo. Hay incluso de 2 horas, de 4 horas, etcétera, etcétera. Es dependiendo de lo que el médico recomiende en ese momento. Pero también, además de esto, en exámenes de laboratorio de sangre están los niveles hormonales, ¿verdad? Que también es muy importante porque el síndrome de ovario poliquístico tiende a haber un descontrol estrogénico específicamente en este proceso. Así que también existen estas pruebas para ver cómo están los niveles hormonales de una mujer. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la inflamación crónica, que también es un aspecto importante en esto, pues también existen pruebas que nos dicen qué tan inflamado está el organismo. No nos dice específicamente qué lugar se encuentra inflamado, pero sí nos dice que hay cierto grado de inflamación en nuestro organismo. Así que sí existen pruebas y esto nos ayuda a hacer más personalizado el tratamiento de una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Doctora, ya lo escuchábamos, como lo explicaba la doctora Sara Ortiz, de la relación que existe entre las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y la alta tasa de obesidad. Incluso cuando aquellas mujeres tienen un peso normal, tienen un 30 o 40% asociado, ¿no?, a padecer de resistencia a la insulina, sobre todas las cosas. Pero ¿cómo contribuye ya la medicina biomolecular, sobre todo cuando estamos tratando de mejorar los resultados a la resistencia a la insulina, que es algo tan complicado como tú lo estabas mencionando? Claro que sí. Centrémonos en este proceso de la resistencia a la insulina. Derivado de la resistencia a la insulina van a verse desarrollados muchos factores. La obesidad es uno de ellos. Sí. La resistencia a la insulina también provoca inflamación. Y la obesidad es una de las inflamaciones más estudiadas, la lipoinflamación de Anita. ¿Qué sucede? Que en el tejido adiposo comienza a generar citoquinas proinflamatorias y estas citoquinas proinflamatorias son constantes. Entonces, al haber un descontrol en estos procesos de señalización, porque recordemos que todos estos procesos de célula a célula son de señalización, y cuando existe resistencia a la insulina, existe un proceso en el cual la señalización no es adecuada. Entonces, al haber estos procesos de señalización, lo que vamos a tener es que empiezan las hormonas a acumular todo lo que no se está consumiendo en calorías. Sí. Vamos a explicarlo de esta forma. Nuestro organismo necesita aproximadamente 2.000 calorías para pasar su día a día. Una persona más o menos 2.000 calorías, lo cual es individual, ¿verdad? Cada individuo tiene un requerimiento especial, pero vamos a hablar de este aproximado. Entonces, si yo como individuo estoy consumiendo 2.500 calorías, mi organismo solo va a utilizar las 2.000 que necesita y esas 500 que las va a hacer. Sí. Bueno, entonces viene la insulina, que también es una hormona de almacén. Va a agarrar esos 500 calorías y las va a almacenar en la grasa, en el tejido adiposo que tenemos en nuestro organismo. Entonces, al almacenarse constantemente todo esto, entonces tenemos un foco de lipoinflamación o de inflamación. A mayor resistencia a la insulina, menor señalización celular, y esto lo que hace es mayor almacén de grasa. Por eso es de que la obesidad va amarrada a la resistencia a la insulina al descontrol hormonal y este descontrol hormonal al proceso del síndrome de ovario poliquístico. Bastante complejo, ¿no, doctora? Y es por ello que nos debemos enfocar de una manera integral nuestros hábitos, el ejercicio, la alimentación, un rol muy importante, y obviamente porque hay mucha frustración en las mujeres que padecen con este síndrome, que dicen es que yo por más que me trato de alimentar lo mejor, de hacer ejercicio,
ejercicio simplemente no bajo de peso, ¿no, doctora? Totalmente, porque estos tratamientos tienen que ser integrales. Tenemos que integrar tratamiento médico, en el caso de nosotros trabajar con las biomoléculas adecuadas, por ejemplo la berberina, que tenemos múltiples estudios de esta molécula en cómo beneficia o disminuye la resistencia a la insulina. Nos vamos a ubicar en este pilar principal o importante que es la resistencia a la insulina. De la resistencia a la insulina se derivan todos los otros factores, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, en fin, una serie de procesos metabólicos que tienden a que nuestro organismo entre en desequilibrio. Doctora, bueno, hablando de todo ello, y es tan apasionante realmente saber lo que abarca mucho más allá, ¿no? Muchas veces a lo mejor nos enfocamos solo en el tema de la fertilidad, pero es mucho más amplio y debemos ser muy cuidadosos y sobre todo ir con los profesionales para tener realmente un buen diagnóstico y tratamiento. Pero existen algunos tratamientos que sean completamente innovadores, cuando estamos hablando sobre todo de medicina biomolecular, que ayuden también de alguna manera a reparar la función ovárica de la mujer. Por supuesto, tenemos innovación biomolecular. En este caso, pues hablemos de Modepar, Dianita. Modepar es un conjugado de biomoléculas, es innovador. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con moléculas específicas que disminuyen la resistencia a la insulina. Entre estas moléculas, pues hablemos de la berberina. La berberina es una molécula que está muy estudiada y que interviene en, vamos a llamarle un como switch energético de nuestro cuerpo. Ese switch energético de nuestro cuerpo, al entrar en correcto funcionamiento, pues entonces los tejidos de nuestro cuerpo que estaban siendo resistentes a la llegada de la insulina van a abrir esos canales y van a utilizar la insulina como tendría que utilizarse. Entonces, con la berberina, con el consumo de la berberina y la activación de este switch, vamos a disminuir resistencia a la insulina, pero también tenemos la epigalocatequina galato, que es el polifenol del té verde. Y el té verde pues tiene muchos estudios, pero específicamente esta molécula, que es la molécula tanto antioxidante como antiinflamatoria, pues tiene también muchos estudios en cómo también puede activar este switch energético, en el cual pues al activarse la célula va a empezar a utilizar adecuadamente la insulina, y al utilizar adecuadamente la insulina utilizamos adecuadamente la glucosa, y al utilizar adecuadamente la glucosa deja de almacenarse y ayuda a disminuir el almacén de grasa en nuestro cuerpo, más no disminuir de peso. Por eso es que decimos que es un tratamiento integrativo. Si disminuimos el almacén de grasa, entonces ahora tenemos que gastarnos esa grasa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con ejercicio. Con ejercicio consumimos esas calorías que tenemos guardaditas, pero también necesitamos una dieta específica para cada individuo, una dieta que posiblemente también sea un poquito disminuida de calorías para cada individuo, para que esto nos dé una complementariedad. Claro, un déficit calórico realmente juega un papel fundamental. Totalmente, en todo ello, por lo que estaba entendiendo. Y puedo decir entonces, para ir de alguna manera concluyendo, que la medicina biomolecular ha cambiado radicalmente la manera en que se trata ahora a una mujer que tiene este síndrome tan complejo. Definitivamente, porque el síndrome de ovario poliquístico lo padecen las mujeres a cualquier edad realmente, ¿verdad? Entonces vamos a tener estos signos y estos síntomas incluso en mujeres jóvenes, 20 años, en los cuales vamos a ver hirsutismo, vamos a ver obesidad, por ejemplo, y entonces decimos, bueno, esta persona seguramente también síndrome de ovario poliquístico. Hacemos los exámenes, los estudios que tienen que hacerse, y pues resulta que también hay síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los polifenoles, que la medicina biomolecular, que Modepar en este caso, va a trabajar en estos procesos específicos sin importar edad, sin efectos adversos, que eso es sumamente importante, y más para un paciente joven, ¿verdad? Si lo es para un paciente de edad avanzada, para un paciente joven, también los efectos adversos son importantes, porque mucho del
del que el tratamiento lo deje el paciente es por los efectos adversos que llega a tener de estos tratamientos. Y cuando hablamos de Modepar, podemos estar tranquilos porque no provoca ningún efecto adverso. Sobre todo cuando estamos hablando del hormonal, ¿no? Que también ya trae consigo una carga bastante importante para una mujer. Y gracias, doctora, por habernos ampliado y llevado de la mano para poder entender realmente cómo la medicina biomolecular está cambiando completamente el tratamiento y cómo mejorar no solo a pacientes que buscan quedar embarazadas, sino también a mejorar todas estas condiciones que podrían ser desgastantes, limitantes y frustrantes en distintas situaciones. Muchísimas gracias. Vamos a seguir abordando este tema más adelante. Le invitamos a que continúe con nosotros. Después de estos consejos de salud, estos procesos necesitan energía y esta molécula puede favorecer, apoya el proceso de energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Activan este chip energético del que hablábamos anteriormente. no se despegue de los investigadores médicos. Tu salud en números. Se estima que 1 de cada 10 mujeres en edad fértil padecen síndrome de ovario poliquístico. Aproximadamente el 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen problemas de ovulación que dificultan el embarazo. A pesar de esto, la mayoría de mujeres con este síndrome pueden lograr un embarazo con tratamiento y cambios en el estilo de vida. Muchas veces el diagnóstico puede tardar más de 2 años, ya que sus síntomas suelen confundirse con otras condiciones. Gracias por continuar en este su programa de los investigadores médicos hablando del tema del síndrome de ovario poliquístico y el impacto tan beneficioso que trae la medicina biomolecular. Continuamos conversando con la doctora Gabriela Miranda. Esta vez ya la habíamos escuchado que estábamos hablando de Flandol, de Modepar, de todos los bioconjugados que tenemos a disposición para mejorar las condiciones en muchas de las mujeres que padecen de este síndrome. Pero bueno, vamos a hablar de Modepar. A lo mejor tenemos a alguien que nos está sintonizando por primera vez y quisieran, qué mejor que tú, que nos explicaras qué es Modepar y cómo beneficia en tratamiento a la resistencia a la insulina, sobre todo. Modepar es un bioconjugado, es un conjugado de moléculas naturales, entre las cuales tiene polifenoles, entre ellos la berberina, tenemos también la epigalocatequina galato, que es el polifenol del té verde, pero tenemos también una molécula bien importante que es el adenosintrifosfato o ATP. El ATP es una molécula energética y la genera nuestra mitocondria. La importancia de esta molécula es precisamente eso, generar o darle energía a todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Así que en estas moléculas vamos a trabajar aspectos como disminuir resistencia a la insulina. Ya platicamos un poquito sobre cómo la berberina y la epigalocatequina galato disminuyen la resistencia a la insulina. Pero estos procesos necesitan energía y esta molécula puede favorecer, apoya el proceso de energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Activan este chip energético del que hablábamos anteriormente y en el cual se va a llevar a cabo todos estos procesos, como son la disminución de la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo, disminuye el estrés oxidativo. Importante también, disminuye el proceso de inflamación crónica de bajo grado, que son parte importante de estos procesos de síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué es tan diferente Modepar en comparación a otros tratamientos que se utilizan para el síndrome de ovario poliquístico? Principalmente por la disminución o el nulo efecto adverso que tiene este conjugado biomolecular, ¿verdad? Todos trabajan al final sobre la resistencia a la insulina de una forma mucho más natural nosotros con Modepar por las biomoléculas de las que estamos hablando, principalmente la berberina. Entonces la diferencia es que la podemos sostener en el tiempo porque no tiene efectos adversos. Una persona puede pasar hasta 1 año en tratamiento con Modepar sin presentar algún efecto contrario a este tratamiento específicamente. Doctora, te quisiera preguntar, ¿Modepar también puede ayudar a regular los ciclos menstruales? Definitivamente, porque estas moléculas también tienen actividad estrogénica, es decir,
No son estrógenos, pero su actividad se parece a la actividad de los estrógenos. Entonces, con esto regulamos o tenemos un equilibrio hormonal a nivel de pues las hormonas femeninas, que son las que llegan a tener este descontrol o este desequilibrio. Y hablando de la evidencia científica, ¿no? Porque obviamente siempre tenemos que tener bases sólidas que nos permitan realmente tener el respaldo de todo lo que tú nos estás explicando. ¿Existen? Claro que sí, existe evidencia científica y más en estos últimos años, Dianita, porque la medicina biomolecular es algo que se está estudiando mucho últimamente porque es una alternativa terapéutica, es una alternativa innovadora y se ha descubierto que no ejerce efectos adversos en el individuo. Por lo tanto, es una alternativa que se puede utilizar por mucho tiempo. Existen estudios a nivel principalmente de Europa, de Asia, en los cuales tenemos más contenido bibliográfico sobre estas biomoléculas. Y acá en Guatemala, Corporación Farmalab, como tú lo sabes, pues también trabaja sobre la investigación, principalmente la investigación de estas moléculas, estudiando cuáles son los beneficios de estas a nivel del organismo, cuál es su ventaja en disminuir resistencia a la insulina y cuál es el efecto, si se encontrara efecto adverso en alguna de estas moléculas, que realmente no existe gracias a los estudios que ya tenemos. Perfecto, y bueno, ya estamos hablando ya de resultados. Yo sé que a ti te encanta tener este contacto con tus pacientes, que los ves en clínica. ¿Qué nos podrías decir entonces cuándo podríamos empezar a ver resultados, sobre todo en una mujer ya diagnosticada con el síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, pero que también está incorporando de alguna manera tratamientos convencionales? ¿En cuánto tiempo empezamos a sentirnos mejor? Bueno, recordemos que cada individuo es totalmente distinto, así que algunos responden mucho más rápido que otros. El tiempo en que cada individuo vea resultados positivos, pues va variando. Por ejemplo, tengo pacientes que en cuestión de energía, hablamos del ATP, ¿verdad? En cuestión de energía, el primer mes de tratamiento ya se sienten mucho mejor. Dependiendo de qué tipo de paciente, a los 2 meses o incluso algunos a los 15 días de estar tomando estos tratamientos ya notan algún cambio en los signos o síntomas que pueden estar presentando. Estos cambios pues no se ven en laboratorios porque no se piden inmediatamente, pero por ejemplo, ¿qué podemos hablar de estos cambios o de los cambios que nos damos cuenta que la resistencia a la insulina va disminuyendo? Hay algunos signos, por ejemplo, la acantosis nigricans, que es el oscurecimiento de ciertas zonas de nuestro cuerpo. Puede ser cuello, puede ser codos, axilas, etcétera, etcétera. Entonces las personas empiezan a observar una disminución de este oscurecimiento, es decir, un aclaramiento de estas zonas. Además de eso, hay un proceso que se llama hirsutismo, que es la aparición de vello en mujeres en zonas en las que no tenemos vello normalmente, por ejemplo, la zona de la barba. Entonces, también empieza a disminuir en estas personas. Hay algo que no lo presentan todas las personas con resistencia a la insulina, pero es un ligero oscurecimiento de su piel. Se ven un poquito más morenitas. Y eso, cuando empieza a disminuir el proceso de resistencia a la insulina, es como de lo primerito que se empieza a ver, que las personas empiezan a tomar nuevamente su tono natural, ¿verdad? Entonces son aspectos clínicos en los cuales nosotros nos vamos dando cuenta en cada examen del paciente, con cada cita, con cada evaluación del paciente. El médico se percata de esto, pero el paciente también se va percatando, porque por ejemplo yo tengo pacientes que me dicen, doctora, mire, yo siento que va disminuyendo el oscurecimiento, y sí, efectivamente, eso es de lo primero que empieza a ver los pacientes. Impresionante, doctora, y obviamente eso también ayuda muchísimo a la autoestima, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que nos sentimos realmente expuestas y no queremos que las personas vean nuestras fallas, por así decirlo. Y cuando estamos hablando de Modepar, ya lo estabas explicando previamente, pero si pudiéramos enfatizarlo, porque me interesa mucho aprender de ti de este punto de vista, ¿cómo nos ayuda sobre todo a mejorar todo lo que son estos procesos metabólicos y también lo hormonal? Ya lo mencionabas, podemos ver ciertas características físicas, pero ¿qué significa adentro? ¿Qué está pasando? Está pasando que estas biomoléculas tienen un efecto estrogénico y también tienen efecto metabólico.
que es sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los procesos de resistencia a la insulina y todo lo que viene acompañando a la insulina son problemas o disfunciones metabólicas, es decir, nuestro metabolismo no está funcionando adecuadamente. Entonces, ¿qué sucede con Modepar? Modepar, las biomoléculas específicas de Modepar van a trabajar sobre estos procesos metabólicos, lo cual va a mejorar por su efecto estrogénico, va a mejorar hormonas en el cuerpo de la mujer, recordemos, la insulina también es una hormona, ¿verdad? Por eso es de que vemos que todo está como amarradito y que estamos en un como círculo que algo tiene que funcionar bien constantemente para que todo funcione. Porque si algo falla, todo empieza a fallar eventualmente, y así es nuestro metabolismo. Si algo en nuestro metabolismo falla, eventualmente vamos a tener fallas generalizadas. Modepar, con todas sus biomoléculas, van a evitar esta falla específica, van a reparar esta falla, y todo lo demás que venía funcionando mal gracias a esto va a empezar a funcionar de una manera óptima debido a estas biomoléculas. Y sin efectos secundarios. Sobre todo sin efectos secundarios. Lo puede utilizar cualquier persona, sí, de cualquier edad, porque hemos tenido pacientes incluso de 18, 19, 20 años sin efectos adversos, tranquilidad para utilizar el tratamiento porque no tiene efectos adversos. Y además, doctora, creo que quién mejor que tú para darle la más cordial de las bienvenidas a lo mejor a aquellas pacientes que les está afectando y que tienen una carga emocional muy fuerte de querer quedar embarazadas y que a causa de este síndrome se les ha complicado un poco. Para darle la bienvenida, que te puedan visitar en las clínicas del SIN. Buena invitación, doctora. Claro que sí. Bueno, pues están todas cordialmente invitadas a realizar su consulta en nuestras clínicas del Centro de Innovación Médica, ubicadas en el edificio Tikal Futura, en la Torre Luna, en el 8º nivel, en la oficina 8A. Si tienes alguno de estos signos o síntomas que mencionamos durante el programa, por ejemplo, la acantosis nigricans, por ejemplo, el sobrepeso, el hirsutismo o vellosidad en tu rostro, o si padeces ya con un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, puedes acudir a nosotros y nosotros vamos a estar gustosos de atenderte con un programa personalizado para cada paciente. Y de eso estoy completamente segura, además que conozco el corazón que está detrás de profesionales como la doctora Gabriela Miranda, que siempre están dispuestos a querer mejorar la calidad de vida de sus pacientes y de verdad lo hacen con ética, con pasión y con mucho amor. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Leni. Nosotros continuamos con más. Hola, soy Sofía Hernández, nutricionista de Corporación Farmalat, y el día de hoy hablaremos sobre el impacto que tiene la nutrición en el síndrome de ovario poliquístico y la fertilidad. Descubriremos mitos que giran en torno a este tema. Aprendamos y escuchemos. Este mito es totalmente falso, y esto es porque en realidad la nutrición sí juega un papel significativo cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico y fertilidad. De hecho, el síndrome de ovario poliquístico tiene 3 factores a tomar en consideración: resistencia a la insulina, inflamación y un desequilibrio hormonal. Es por eso que una persona con síndrome de ovario poliquístico y un plan de alimentación personalizado puede mejorar todos estos síntomas. Este mito es verdadero, y esto es porque el síndrome de ovario poliquístico está estrechamente relacionado con la resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Es por eso que reducir los niveles de ingesta de azúcares, especialmente los refinados, sí tiene un impacto positivo en el manejo de este síndrome. Este mito es falso. Muchas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, el tema de concepción se les dificulta, pero no quiere decir que sea totalmente imposible. Con un manejo de un plan de nutrición adecuado y cambios en nuestro estilo de vida, podemos quedar embarazadas de forma natural.
mito es totalmente falso. Lo único que deberíamos de hacer es saber elegir los carbohidratos que quisiéramos ingerir. 3 consideraciones a tomar en cuenta son carbohidratos integrales con un bajo índice glicémico y altos en fibra. Este mito es totalmente verdadero y esto es porque muchas mujeres que padecen síndrome de ovario poliquístico también presentan resistencia a la insulina y esto tiene un impacto directo en el equilibrio hormonal, afectando también la ovulación. ¿Cómo ocurre? La insulina elevada estimula a los ovarios a producir más andrógenos. Este exceso de andrógenos interfiere con el desarrollo normal de los folículos ováricos. Como resultado, no se produce la ovulación de forma regular o se detiene por completo. Algunas de las consecuencias son ciclos menstruales irregulares o ausentes, dificultad para concebir y riesgo elevado de hiperplasia endometrial a largo plazo. ¿Cómo ayudar a la ovulación? Reducir el consumo de azúcares y carbohidratos refinados, aumentar la actividad física y una nutrición enfocada en mejorar la resistencia a la insulina. Este mito es totalmente verdadero y es que con un porcentaje pequeño que logremos disminuir nuestro peso, la sensibilidad de la insulina puede mejorar y con esto nuestros ciclos menstruales también mejorarán. Después de estos consejos de salud, El sobrepeso u obesidad en una mujer con síndrome poliquístico influye grandemente también en temas de infertilidad. no se despegue de los investigadores médicos. Qué gusto, amigos de los investigadores médicos, y efectivamente es momento de las preguntas que nos hace el público. Yo daré lectura a cada una de estas que ustedes nos hacen llegar y el doctor Jorge Vargas será quien responda a cada una de sus interrogantes. Así que les recuerdo, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales para mantener siempre comunicación con nosotros y despejar sus dudas. Tenemos una pregunta que nos hace el público, la hace la señora Laura Esquivel. La pregunta es para el doctor Jorge Vargas y dice así: ¿es posible quedar embarazada de forma natural teniendo síndrome de ovario poliquístico? Adelante, doctor Vargas, con esa respuesta. Muy buena pregunta, Laura, y efectivamente sí se puede. Básicamente no todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener infertilidad. Sin embargo, está muy ligado. Por lo tanto, es de que no es una contraindicación absoluta, pero obviamente tratar el síndrome nos va a permitir tener mayor probabilidad de una tasa de embarazo exitosa. Muy bien, gracias, doctor. Efectiva la respuesta. Esperamos haya dejado pues clara la pregunta que nos hacía Laura. Gracias, Laura. Muy bien, la siguiente pregunta nos la hace llegar Victoria Guerra. Dice así, doctor Vargas: tengo sobrepeso y padezco de síndrome de ovario poliquístico. ¿Puedo quedar embarazada? Vamos con la respuesta, doctor Vargas. Muy buena pregunta, Victoria, y eso justamente tiene que ver con los estilos de vida. Realmente el sobrepeso u obesidad en una mujer con síndrome poliquístico influye grandemente también en temas de infertilidad. Por lo tanto, mejorar condiciones de peso, disminuir entre el 5 y 10% de ese peso nos va a permitir tener una mejor probabilidad de una tasa de embarazo exitosa. Muy bien, gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. La tercera pregunta nos la hace llegar Fernanda Guillén. Doctor, la pregunta dice así: ¿el síndrome de ovario poliquístico desaparece después de un embarazo? Vamos con tu respuesta. Muy buena pregunta, Fernanda. Realmente no. Básicamente en un embarazo existen también alteraciones hormonales importantes y esas alteraciones pues no van a propiciar que el síndrome pues, desaparezca o que los quistes no estén. Sin embargo, el seguimiento es importante. ¿Por qué? Porque después de un embarazo, esas alteraciones hormonales sí pueden conllevar a una progresión incluso de la enfermedad y provocar alteraciones hormonales metabólicas más importantes. Por lo tanto, un seguimiento después de una vez resuelto el embarazo debe de ser óptimo en la consulta de cada paciente. Excelente, doctor Vargas. Continuamos con las preguntas y la siguiente pregunta nos la hace la señora Claudia Durán. ¿Cómo funciona Modepar para regular la insulina? Adelante, doctor. Excelente pregunta, Claudia. Y es que justamente Modepar va
orientado hacia una de las alteraciones hormonales que presenta el síndrome, que es sobre la resistencia a la insulina. ¿Cómo es que actúa? Nosotros, todos nuestros tejidos necesitamos de la insulina para meter glucosa a nuestras células. Y básicamente, la resistencia a la insulina, lo que hace el tejido es que no deja ingresar esa insulina. Lo que va a hacer Modepar es activar a los receptores que existen en cada uno de los tejidos y va a permitir que esa insulina ingrese, que esa glucosa ingrese, y así la alteración metabólica se va a compensar, y ahí es donde Modepar se suma al tratamiento coadyuvante en la enfermedad de síndrome de ovario poliquístico. Gracias, doctor Vargas, por esa respuesta. Tenemos una pregunta más. Nos la hace llegar la señora Ruth Méndez. La pregunta dice así: en el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico, ¿qué medicamentos de Farmalat podrían ayudarme? Vamos con su respuesta, doctor. Muy buena pregunta. De una manera asociada podemos utilizar Modepar, que ya hablábamos que mejoraba la resistencia a la insulina, trastorno hormonal involucrado en el síndrome de ovario poliquístico. Y además también tenemos un producto como Flandol, que lo que va a controlar es el proceso de inflamación crónica de bajo grado, que eso ocurre a nivel celular por el trastorno metabólico hormonal de este síndrome. Y de manera en conjunta pueden ser aliados estratégicos y eficaces para controlar el síndrome y para evitar complicaciones en el largo plazo. Gracias, doctor. Nosotros continuamos con más del programa Los Investigadores Médicos, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, amiga televidente, que puede escribirnos a través de nuestras redes sociales para despejar sus dudas. Nosotros acá estaremos dando lectura y resolviendo cada una de esas preguntas. Continuamos con más de Los Investigadores Médicos. Y es muy importante que las mujeres diagnosticadas con este síndrome y que además desean quedar embarazadas consulten con un ginecólogo, también con un especialista en fertilidad para determinar el plan de tratamiento más adecuado para su caso individual. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Que esté muy bien.